Muy buenas, vamos a empezar con el tema 9, el encargado de explicarnos el tercer periodo intermedio. Este tercer periodo intermedio es infernal. Dejamos las cosas mal a finales del Reino Nuevo y las cogemos peor y las sortearemos muy reguleras, ¿vale? Es un periodo muy complejo, complejo para explicar por mi parte, complejo para entender por la vuestra, complejo por el marco donde se encuentra en esta asignatura. Al final es imposible, es un despropósito explicarle un tema, pero creo que dándolo desde las dinastías como lo estamos viendo, explicando las capitales, explicando un poquito qué procesos importantes o desarrollos importantes de cada una de las dinastías, nos podemos hacer una idea, ¿vale? No pido más. No soy optimista al respecto, solo quiero que entendáis la complejidad, el proceso general, ¿vale? ¿Qué nos encontramos en este tercer periodo intermedio? Pues nos encontramos a la dinastía 21, a la dinastía 22, a la dinastía 23, la cual está en el alto, ¿no? La vemos aquí, Heraclópolis. Encontramos la dinastía también 23, que es como un desdoblamiento de esta dinastía por esta zona. Y tenemos la dinastía 24. Capitales que destacar: Tanis para la 21, Bubastis para la 22, aquí están todas indicadas, Heracleópolis, que nos suena, ¿no?, de la 23, y Sais de la 24, ¿vale? Aquí están indicadas con el color de su dentro del mapa, ¿no? Muy complejo. De estos tercer periodo intermedio, ¿qué reyes destacar así un poquito en modo random? Por los Peusenes, con su sarcófago de plata, Osorcón, los Takelot, Shoshenq, son reyes importantes. Hay ejemplos de estos reyes en el muñeca, Sex, en un contexto de amortización de alabastrones egipcios como una cineraria, en la necrópolis de Laurita, en los primeros enterramientos, es decir, la primera generación de colonos fenicios. Y tenemos allí vasos pues de Takelot, tenemos de Sorcón y incluso tenemos alguno de Apophis, de este rey Ixo de la 15ª dinastía, ¿vale? O a modo de anécdota. Características de este tercer periodo intermedio: pues la fragmentación del poder central, lógicamente, lo estamos viendo, ya la veníamos arrastrando de finales del Reino Medio, con la capital en Pirrameses y la capital en Tebas, ¿no? En este momento encontramos varias dinastías que se disputan el territorio egipcio. Hay momentos de cierta unidad, ¿vale? Pero no hay que ser muy optimista. Hay cambios importantes en la mentalidad, porque claro, ya se está configurando una realidad, es decir, una mentalidad conforme a la realidad que están viviendo. Ya los tiempos de esas monarquías fuertes, de ese glorioso ese pasado glorioso y unificado de Egipto, ya va quedando atrás, ¿vale? La concepción de, perdonar, tengo la garganta tomada. La concepción de Egipto igual a una monarquía, igual a todo el territorio, eso ya se difumina, ¿vale? Eso ya hay que entender como Egipto como una realidad de varios reinos. Artísticamente hay una explosión de estilos, algunos perdidos se vuelven a retomar y se crean otros nuevos. Vuelven algunas pirámides en Nubia, sarcófagos de plata de la 21ª dinastía, entran en juego potencias extranjeras, pues tenemos a Nubia desde el sur, tenemos a Siria desde el norte, y Egipto nunca volverá a ser estable por un periodo superior a los 100 años, hasta la llegada de Alejandro Magno. Tenemos unas imágenes muy curiosas de egipcios sirviendo, ¿no?, adoración, ¿no?, y rindiendo homenaje a un rey nubio. Y aquí tenemos a un rey egipcio sometido a un rey asirio. Realidades que nos suenan del segundo periodo intermedio, pero no a estos niveles. Tanis.
esta capital que estamos viendo? Pues a final del Reino Nuevo, la residencia real de Pi-Rameses sufre un acontecimiento que la anulará, perdonar. Su rama del Nilo estaba cubierta ya de sedimentos, se había colmatado y por lo tanto su puerto quedó inutilizable. Tanis en este momento, por este gesto, se convierte, es decir, por este hecho, se convierte en la sede del poder de los monarcas de la dinastía 21 y más tarde de la 22 junto con Bubastis. Los gobernantes se vieron a sí mismos como los sucesores legítimos en el trono, por lo tanto como los herederos de esta monarquía de los remésidas. Utilizaron títulos tradicionales y mostraron su realeza en las construcciones. Un logro notable de estos reyes fue el edificio y las posteriores ampliaciones del gran templo de Amon-Ra en Tanis. En ese momento, Amon-Ra reemplazó a Set como deidad principal del delta oriental. Si recordamos, en la época de la dinastía Ixa, la zona de Avaris, delta del Dava, después Pi-Ramés, toda esa zona del delta de influencia, el dios principal era ese Set. Ese Set que en algunas regiones estaba asimilado a diferentes deidades de los panteones de los diferentes pueblos sirio-palestinos, ¿vale? Los templos menores estaban dedicados a Mut y a Honsu, dentro de esa triada, ¿no? De Amón, esa triada tebana, que habían heredado de este reino nuevo. Muchos de estos gobernantes también fueron enterrados en Tanis, en una nueva necrópolis real que le emplazó a la de las Valles de los Reyes en Tebas. Y posteriormente Tanis perdió su estatus de residencia real poblada hasta su abandono en época romana, ¿vale? Esta necrópolis real de Tanis sufrió un saqueo, lo veremos posteriormente, en época de los reyes nubios, ¿vale? Y en este saqueo, en este contexto de saqueo, será cuando lleguen a manos fenicias y por lo tanto lleguen a manos de... lleguen al muñeca, lo que he explicado anteriormente, ¿vale? Aquí tenemos a Varys, lo que sería Pi-Rameses, y cómo este ramal se seca y se van a Tanis, ¿vale? La ciudad está arrasada, vemos los restos como quedan, algunos trabajos, se han investigado, ¿no? Y se han hecho algunos trabajos de restauración. Tenemos alguna imagen de estos templos. También está en una zona inundable, en una zona muy cambiante. El delta es complicado, el delta es complejo de investigar y de excavar. Tenemos los colosos. Aquí tenemos pues, este tipo de estatuaria, este tipo de construcciones. Estamos viendo el tamaño. Este templo, ¿no? A Amon-Ra, de unas proporciones bastante importantes. Aquí tenemos un plano de la necrópolis de Tanis, ¿no? Excavada por Pierre Montet y un poco ensombrecida por el hallazgo, ¿no? de la tumba de Tutankamón. Pero él encontró tumbas intactas. Tenemos que recordar que estas tumbas ya no son lo que eran. Son tumbas que recuerdan, y perdonad otra vez la expresión, a estos pisos de estudiantes compartidos, ¿no? Donde tenemos habitaciones. Tenemos tumbas muy importantes, como la de Osorcón II, tenemos la de Peusenes, incluso hay generales que están enterrados. Se les da la oportunidad a sus grandes generales de enterrarse. Normalmente los generales muchas veces son familiares del mismo rey. Y es interesante no ver cómo estaban hechas. Eran como mastabas. ¿Vale? Pues volvemos a la excavación de la mastaba semi-excavada. Aquí tenemos la superestructura. Que da acceso a unos pasillos. Y los pasillos te llevan a estas mastabas. A estas cámaras. Aquí tenemos un sarcófago. Aquí estaba el ajuar. Las diferentes, ya te digo, todo a muy pequeña escala. Todo en unos sistemas constructivos, la verdad que bastante simples para lo que nos tienen acostumbrados los egipcios en sus construcciones, pero bueno, era la realidad del momento. Los patrones decorativos. Esta es la tumba de un rey.
Parece una tumba de marca blanca, ¿no? En comparación con lo que estábamos viendo. El tamaño tampoco es nada de... Sí, hay losas grandes, pero tampoco es nada de... No tenemos unas dimensiones imponentes, ¿no? Como veíamos en el pasado. Este sarcófago, por ejemplo, el de Sejong II, entre algunos de ellos, con forma de Horus, es muy llamativo. Y de plata. Incluso vasos canopos que tienen forma de pequeños sarcófagos, también de plata. Esto tiene mucha importancia, esto tiene casi más importancia que la tumba, porque la cantidad de plata para los sarcófagos y el simple hecho de tenerlo en plata, siendo un objeto bastante caro, bastante raro de encontrar en Egipto, dice mucho, ¿no? Es decir, eran reyes importantes, pero dentro de su contexto. Aquí tenemos, ¿no? Pues máscaras funerarias, como de Peusenes. Tenemos diferentes... aquí tenemos una máscara de oro también de Peusenes muy familiar, ¿no? Nos recuerda a esta máscara, ¿no? De Tutankamón. Este sarcófago de plata de Peusenes II, con incrustaciones en oro. Este ajuar, porque esta tumba es intacta, se encuentra intacta, ¿no? Entonces encontramos el sarcófago, encontramos la máscara encima de lo que es la máscara que tiene la momia. Los diferentes platos, ya con un estilo, ¿no? Muy mediterráneo. Y lo que era la entrada de la tumba. Pasamos a Bubastis, sirvió como la capital del nomo de Anhet, el 18º nomo del Bajo Egipto. Bubastis estaba situada al suroeste de Tanis, en el lado este de la rama pelusíaca del Nilo. El nomo y la ciudad de Bubastis fueron asignados a la división calasiriana de la casta de guerra egipcia. En este momento hay que entender que gran parte de los ejércitos se nutrían con mercenarios. Se convirtió en una residencia real después de que Shoshenq I lo decidiera, es decir, después de su reinado, de que él se estableciera allí, se convirtió en residencia real. 3 reyes bubastitas y durante su reinado la ciudad fue uno de los lugares más importantes del delta. Inmediatamente al sur de Bubastis se encontraban las parcelas de tierra con las cuales Psamético I recompensó los servicios de sus mercenarios jonios y carios, construyéndole una ciudad, ¿no? En el lado norte de la ciudad de Nectabeo II comenzó un canal, pero nunca lo terminó, entre el Nilo y el Mar Rojo. Sería una especie de canal de Asuán, pero para comunicar el Nilo con el Mar Rojo. Después de que Bubastis fue tomada por los persas, sus muros fueron desmantelados. Aquí tenemos algunos... Cuando hablo de ciudades, la ciudad de tal, es la misma ciudad bajo diferentes reyes, ¿vale? Aquí tenemos parte de las excavaciones. Se ha respetado, de hecho se ha limpiado de viviendas, se ha excavado y se han respetado, y muchos de los muros, como vemos aquí de adobe, se encuentran de las viviendas de la ciudad, ¿no? De las viviendas de la vida cotidiana. Aquí tenemos algunos templos, pero ya veis que están todos derruidos. Y qué deciros, un trabajo para reconstruir esto de tela marinera. Es que si te alejas la imagen es que es peor, porque es que es una imagen desoladora. Vemos que se conserva relativamente, pero tela. Pasamos a Sais, en el delta del Nilo occidental, en la rama canópica del Nilo. Estas ramas son las diferentes ramificaciones que hace el río en el delta, ¿no? Fue la capital de la provincia de Saqqez, el quinto nomo del Bajo Egipto, y se convirtió en la sede del poder durante la dinastía 24 y la dinastía 26, ¿vale? La dinastía saíta. Eso ya durante el periodo tardío o baja época, ¿vale? Que veremos en el próximo tema. Su nombre egipcio antiguo era Zau. Es bonita la ciudad, es preciosa.
también está muy destrozada. Además ha estado parcialmente inundado desde la antigüedad y esta está muy maltratada. Tenemos su reconstrucción, ¿no? en época tolemaica en el Assassin. Y aquí vemos, esto sonará porque está en la necrópolis de Tanis, pero vemos como algún monarca de esta dinastía también se enterra aquí, ¿no? Aquí tenemos las ruinas, lo poco que encontramos, ¿no? Que se ha excavado y que se conoce de Sais. Algunos grabados. Y las excavaciones que sí se desarrollaron durante el siglo finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y estamos viendo, ¿no? cómo se excavó, ¿no? Pasamos a Napata, ciudad-estado de la antigua Nubia, en la orilla oeste del Nilo. Nos vamos al sur, en el sitio de Karima, moderno Sudán. Napata fue fundada por Tutmosis III después de su conquista de Nubia. El cercano Jebel Barkal fue tomado para marcar la frontera sur del reino nuevo egipcio, y la fragmentación del poder en Egipto en este tercer periodo intermedio, ¿no? Pues permitió a los nubios recuperar su autonomía. Fundaron el nuevo reino de Kush con capital en Napata, y la familia real de Kush fue enterrada en los cementerios de Nuri y el Kurru, y se enterran en pirámides. De hecho, la cultura, ¿no? Los reinos que mayor periodo cronológico de enterrarse en pirámides ha tenido no es la egipcia, sino es la nubia, ¿vale? Aquí tenemos pues la necrópolis, y aquí tenemos la zona de la que estamos hablando, ¿vale? Las dos necrópolis y la zona de la que estamos hablando. Esto es una ampliación, si os fijáis, de una zona que está bastante más, ¿no? Bastante más lejos de lo que sería Egipto. Mira, aquí tenemos Asuán, ¿vale? La primera catarata. Este sería el lago Nasser, en la actualidad. Nafta Playa la tenemos aquí. Abu Simbel está por aquí, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Las fortalezas las encontramos por toda esta zona, en estos momentos, la segunda catarata. Y tenemos que ir a esta zona, de aquí, para ver de qué distancia estamos hablando, ¿vale? Fijaros hasta dónde llegó Tutmosis III. Y aquí vemos pues una de estas pirámides, de un tamaño pues más escueto que las grandes pirámides egipcias. Es cierto que tienen una peculiaridad, ¿no? En su mayoría son triángulos isósceles en vez de la típica, ¿no? Pirámide egipcia que recordamos. Estas son mucho más altas que anchas, ¿no? Mucho más, no, que son más altas que anchas. Aquí tenemos algunas de estas pirámides. Fíjate, algunas romboidales o acodadas. Se conservan algunas mal, otras se conservan bien, pero sí es cierto de que son más triángulos isósceles, ¿vale? En sus lados, sus caras. Fijaros esta. Por lo tanto, si queréis hartaros de ver pirámides, no tenéis que ir a Egipto. Tenéis que ir a Sudán. Más pirámides. Con sus entradas, con todo. Y el interior de estas tumbas, pues como podéis ver, pues que son reinos gemelos, son desarrollos culturales. Hemos dado al antiguo Egipto, y si estudiáramos en las antiguas culturas de Sudán, pues veríamos que ya los dije en su momento, las divinidades y el arte, la iconografía, todo, ¿no? Con sus propias características, pero son gemelas. Tienen un desarrollo inicial en común. Seguramente vengan de los mismos pueblos originarios. Entonces tenemos los mismos dioses, tenemos una impregnación total, y ya en estas fechas, cuando han estado bajo dominio egipcio, cuando la mayoría de los hijos de los dirigentes en un periodo concreto se crían en las cortes, sobre todo en el Reino Nuevo, ¿no? Que los hijos de los reyes
de esta zona se crían en la corte egipcia y cuando ya ganan mayoría de edad y tienen que acceder al trono son cuando salen. Es una especie de reeducación egipcia y de un presidio dulce, ¿no? Entonces estamos viendo las similitudes. Y vamos al descanso. Como voy rápido porque es un tema en el que no quiero profundizar mucho para no liaros, pues el descanso esta vez va a ser cortito, ¿vale? Un cigarrito y seguimos. Por lo tanto, vamos a analizar un poco esta dinastía, poco a poco, de este tercer periodo intermedio, y sería la dinastía 21, ¿no? Que se caracteriza por la fractura de la realeza del país, ya que con Ramsés XI, la dinastía 20 estaba perdiendo el control del poder en la ciudad de Tebas, cuyos sacerdotes se estaban volviendo cada vez más poderosos, y después de la muerte de Ramsés XI, su sucesor, Esméndes I, gobernó desde la ciudad de Tanis. Estuvo mayormente activo solo en el Bajo Egipto, el que él controlaba. Mientras tanto, los sumos sacerdotes de Amón en Tebas gobernaron el Medio y el Alto Egipto, ¿vale? Esta división fue menos significativa de lo que parece, ya que tanto los sacerdotes como los faraones provenían de la misma familia. Es lo que expliqué en el tema anterior. Es curioso, ¿no? De hecho, encontramos casos como parece ser que un sumo sacerdote va al norte y que asume el rango de rey o viceversa. Tienen políticas matrimoniales, el hijo de tal se casa con el sumo sacerdote o la hija del sumo sacerdote se casa con el rey. Son la misma familia. Pasa que en gobiernos semi-diferenciados porque tienen relaciones en común, pero uno reina en Tanis y los otros reinan en Tebas. Uno controla el Alto y el Medio Egipto y el otro controla el Delta. ¿Vale? Los monarcas de esta dinastía 21 tenemos a Asmendes o Nesbanet Yed, Amenemnisu, a Peusenes I, Ojor Pasek Baj Ekniut I, a Amenemope, a Osorcón el Viejo, a Siamun y a Peusenes II, Ojor la segundo. ¿Vale? Es que me va a dar una 15 en la lengua o algo. Yo sé que habéis dado quizá dioses mesopotámicos, reyes mesopotámicos como Supililiuma, bueno, que ya hemos dado antes que es complicado, o como Marduk-Baktu Bennineshu ese, que tienen 20 consonantes que son más complicados. Pero este también tiene su cosilla. Tenemos algunas representaciones, ¿no? Ya hemos visto las máscaras de los peusenes, un sarcófago de plata. Aquí tenemos un poco pues, de este piso, de este apartamento, ¿no? De reyes, donde también tenemos algún general. Tenemos un príncipe y todo muy apretado, ¿no? Aquí tenemos a Montet en el momento del descubrimiento. Y pasamos a la dinastía 22 y 23, ¿vale? Fundada por Shoshenq I, que descendía de inmigrantes de Meshuesh, originarios de la antigua Libia. Trajo estabilidad al país durante más de un siglo. Una pequeña reunificación. Después del reinado de Sorcón II, el país se dividió en dos estados. Estaba Shoshenq III, de la 22 dinastía, todavía a finales de esta dinastía, que controlaba el Bajo Egipto, ¿vale? Mientras que había un rey, Takelot II, y después su hijo Sorcón, que gobernaban el resto de Egipto. Pasa que con la capital en Tebas. Lo que pasa es que en Tebas hubo una guerra civil cruenta y había un fulano, un tal Pedubast I, que se proclamó rey y se enfrentó directamente a Takelot II y a su hijo Sorcón III, ¿no? Estas dos facciones se pelearon continuamente. Mientras tanto, en el Bajo Egipto, recuerdo, estaba Shoshenq III, ¿vale? De la dinastía 22, ¿vale? En esta dinastía 22, todavía, pues hay otros que son Takelot II y Osorcón III, bueno, futuro Osorcón III, que están en Tebas intentando o controlar ese estado. Porque había un tal Pedubas I que ya ha dicho que era rey. Al final, en el año 39 de Shoshenq III, Osorcón III derrotó a sus enemigos y fundó la dinastía 23. Esta dinastía libia del Alto Egipto
con capital en Tebas, hubo 3 reyes: Osorcón III, Takelos III y Rodamún. Pero este reino se fragmentó rápidamente después de la muerte de Rudamún, con el surgimiento de ciudades-estado locales bajo reyes como Pekt-Jaubast de Heracleópolis, Nimlot de Hermópolis e Ini en Tebas. Sé que es muy complejo, sé que alguno estará con la cabeza destrozada. De todas maneras, tenéis materiales como para buscar un poco y estudiar este tema. Entiendo que es muy complejo, pero tampoco quiero que gastéis energía ni gastéis vida en estos asuntos, ¿vale? Esta dinastía 22, no 12, ¿vale? Es una errata, lo he avisado antes. Pues vemos que está Sheshonq, Osorcón, Sheshonq II, Takelot. Este es un momento de unificación de Egipto. Ellos están reinando sobre todo Egipto. Son 100 añitos, no llega, 100 añitos, perdonad. 100 añitos. A partir de Osorcón II se dividen en 2 estados. Tenemos a Sesón III en el Bajo Egipto, que después vendrán Sesón IV, vendrá Pami, vendrá Soshen V, vendrá Tadibast, vendrá Bedubast II, vendrá Osorcón IV. Eso en el Bajo Egipto, ¿vale? Aquí tenemos algunas de estos monarcas. Ya hemos visto un sarcófago, de donde hemos visto las necrópolis, algunas de estas joyas, muchos sarcófagos con cabeza de Horus. Esto es muy interesante. Muy interesante, ¿no? Las representaciones con la doble corona. Momentos de unificación. Aquí estamos igual, ¿no? Aquí protegido por las divinidades, haciendo ofrendas. Y pasamos a esta dinastía 23, donde vemos que está un Tarjarsi S.A. que no lo quiero incluir un poco en lo más importante porque sabemos muy poco de él. Takelos II, al cual le sale un usurpador, que es Pedubast I, que en ese tiempo también, en ese momento, hay otros monarcas, que es que esto es muy difuso, muy a la vez, no se saben si son generales, que van subiendo el poder conforme van cayendo, que es Iuput I, Shoshen VI, que también está en contacto con el Bajo, es el momento en el que Bajo Egipto también adquiere derechos o gobierno sobre el Alto y Medio Egipto, hasta llegar a Osorcón III. ¿Vale? Osorcón III acaba con esta situación. Fijaros que es unos 100 y pico años de esta dinastía. Acaba con esta situación y vemos los diferentes monarcas, ¿vale? Hasta llegar a lo que hemos visto a este Ini en Tebas, ¿vale? Que era un rey solo de Tebas. Tenemos todas las astrones. Este está en el muñeca. Y tenemos este fragmento de escultura que sabemos de quién es porque se conservan los cartuchos, ¿vale? Esta máscara en madera. Sarcófago. Y nos vamos a la dinastía 24. Es un grupo de faraones que tenían su capital en Sais, en el delta del Nilo occidental. Tefnacht I intentó conquistar el Alto Egipto y su campaña atrajo al rey nubio Pille, quien comenzó su conquista y frenó el avance del faraón saíta y sus compañeros. Todo esto en el contexto que estamos viendo de fragmentación después de estos reyes de la dinastía 23. ¿Sabes? Ahora estaba Ini en un lado, estaba el otro en el otro lado, estaba el otro en el otro lado. Pues dicen, me voy. Los de Sai dicen, me voy para el sur. Y los de, en este momento, los que están en el sur, que son los nubios, dicen, me voy para arriba, me voy para el norte a conquistar. El llamado el gran jefe del oeste, el famoso Némesis de Pille, de este rey nubio, pues tenemos un movimiento territorial entre Tefnacht I y Pille, queriéndose comer la manzana, que es el de Egipto medio y alto, ¿vale? Bakenranef, el sucesor de Tefnacht I, asumió el trono de Sais. Su autoridad fue reconocida en gran parte del delta, incluyendo Memphis, donde se han encontrado estelas de su reinado. Un repentino final cuando
Shebitko, el segundo rey de la 25ª dinastía, atacó Sais y capturó a Bakenenrenef y lo quemó vivo, un hecho traumático. Y el último rey, Tecnaf II, si existiera, habría sido un antecesor cercano de Nectabeo I. Ambos gobernaron como reyes saitas locales durante la era nubia bajo Taharka. Ahora todo irá encajando poco a poco, ¿vale? Perdonad. El reino nubio al sur aprovechó al máximo esta división en estabilidad política y antes de la campaña de Pille en Egipto, el anterior gobernante nubio, Kashta, ya había entendido la influencia de su reino a Tebas cuando obligó a Shepenupet, la adoratriz divina de Amón y la hermana de Takelos III, a adoptar a su propia hija, Amenírdis, para ser su sucesora. 20 años después, alrededor del 332 a.C., su sucesor Pille marchó hacia el norte y derrotó al poder combinado de varios gobernantes egipcios nativos, pues Pef-Jaubás, Osorcón IV de Tanis, Yuput II de Leontópolis y Tefnag de Sais. Estamos viendo la realidad de Egipto en este momento, que son todos pequeños reinos, ¿vale? Que no hay una unidad, que la última unidad la vimos que desaparece con Osorcón II, ¿vale? Aquí tenemos alguna evidencia del registro de estos monarcas. Aquí tenemos la excavación de relativamente hace poco, esto fue el año pasado, ¿no? Que encontraron un coloso que todo el mundo empezaba a decir que era Ramsés II y después resulta que era de un rey saíta. Apareció la cabeza y ya todo el mundo empezó a extrañarse. La dinastía 25, que es la nubia, pues básicamente Pille fundó la dinastía y nombró a los gobernantes derrotados como sus gobernadores provinciales. Es decir, a todos estos monarcas que tenían sus propios reinos, los nombró gobernadores. Fue sucedido primero por su hermano Shabaka y luego por sus dos hijos, Shebitku y Taharka. Estamos ante un periodo de control territorial prácticamente de todo Egipto, de monarcas nubios, de los faraones negros, de los conocidos como faraones negros, ¿vale? Egipto formaba parte del imperio nubio en este momento. Y reyes como Nectabeo I en este momento estaban bajo, eran gobernadores, eran reyes locales, pero bajo el imperio nubio. Este imperio nubio del Valle del Nilo, de la dinastía 25, era casi tan grande como lo había sido el nuevo reino. Sí, tenía una extensión territorial bastante importante. Los faraones construyeron o restauraron templos y monumentos en todo el Valle del Nilo, incluso en Memphis, Karnak, etc. La dinastía terminó con sus gobernantes retirándose a su tierra espiritual en Napata. Todos los faraones de esta dinastía fueron enterrados bajo pirámides. El reino de Kush floreció en Napata y Meroe hasta al menos el siglo II después de Cristo. Si fijaros la cantidad de siglos que seguirán construyendo pirámides. El prestigio internacional de Egipto había disminuido considerablemente en este momento. Los aliados internacionales del país habían caído firmemente en la esfera de la influencia de Asiria. En este momento Asiria era el que partía el bacalao. A pesar del tamaño y la riqueza de Egipto, Asiria tenía un mayor suministro de madera, mientras que Egipto tenía una escasez crónica. Esto permitía a Asiria producir más carbón vegetal, necesario para la fundición de hierro, y así dar a Asiria un mayor suministro de armamento de hierro. Esta disparidad se volvió crítica durante la invasión asiria de Egipto en el 670 a.C. y como consecuencia el reinado del faraón Taharka y el de su sucesor y primo Tantamani se llenaron de conflictos constantes con los asirios. En el año 664 a.C. los asirios dieron un golpe mortal a saquear Tebas y Memphis. Llegaron hasta Tebas. Esta dinastía 25, pues tenemos a Pille, tenemos a Shabitku, tenemos a Shabaka, a Taharka y a Tantamani. Estos son reyes nubios que controlan el territorio egipcio, una unificación bajo el imperio nubio. Y todos los pequeños reinos que habían quedado después de la reunificación que vimos, que había desaparecido, se había fragmentado
en la dinastía 22, dando paso a la dinastía 23 y a los diferentes reinos, desaparece, ¿vale? Y son gobernadores locales, bajo esta dinastía 25, que cae a manos persas. Aquí tenemos estos monarcas, estos faraones negros, como se llama historiográficamente. Tenemos a Taharka. Con esas esfinges, con esa iconografía. Esas representaciones. Sí, vemos las narices más anchas, los labios más carnosos, pero básicamente están representándose con la dignidad propia de un faraón. Con las diferentes coronas. Y fijaros las tumbas. En Nubia. El fin del tercer periodo intermedio. Pues básicamente se resume a que el conflicto entre Egipto y Asiria era inevitable. Taharka, del cual hemos visto su tumba, disfrutó de cierto éxito en su intento de recuperar un punto de apoyo en el cercano oriente al aliarse con varios pueblos semíticos en el sudoeste del Levante subyugado por Asiria. Él ayudó al rey Ezequías de Judea a resistir el asedio del rey Senaquerib de los asirios. Sin embargo, los anales de Senaquerib registran que Judá se vio obligada a rendir tributo después del asedio. Senaquerib expulsó a los egipcios de toda la región y los devolvió a Egipto. Después de impedir que los egipcios se afianzaran en la región, los asirios no regresaron a la zona en 20 años, ya que estaban preocupados por las revueltas entre sus hermanos babilónicos y elamitas, escitas y caldeos, etc. Un hecho importante fue el asesinato de Senaquerib por sus propios hijos, en venganza por la destrucción de la ciudad rebelde mesopotámica de Babilonia, una ciudad sagrada para todos los mesopotámicos, incluidos los asirios. El sucesor de Senaquerib fue el rey Esarhaddon. Cansado de los intentos egipcios para entrometerse en el imperio asirio, comenzó la invasión de Egipto en el año 671 a.C. Taharka fue derrotado y Egipto fue conquistado por Esarhaddon. Taharka huyó a su patria Nubia. De hecho, Esarhaddon describe, ¿no?, la instalación de reyes locales, nubios y cushitas, a estos gobernantes y gobernadores, a los que deporté de Egipto, sin dejar a nadie para homenajearme. Es decir, él entró a la ciudad y la vaciaba. No quería a nadie. Y la conquista siria terminó con la invasión nubia. Sin embargo, los asirios solo estacionaron sus propias tropas en el norte. Y los gobernantes títeres egipcios nativos instalados por los asirios no pudieron retener el control total del sur del país por mucho tiempo. 2 años después, en el 669 a.C., Taharka regresó de Nubia y tomó el control de Egipto, de los gobernantes vasallos nativos hasta el norte de Memphis. Esarhaddon se dispuso a regresar a Egipto para expulsar una vez más a Taharka del sur. Sin embargo, cayó enfermo y murió en la ciudad de Harran, en el norte de Asiria, antes de partir. Su sucesor, Ashurbanipal, envió a un general con un cuerpo de ejército pequeño y bien entrenado que derrotó y expulsó fácilmente a Taharka de Egipto de una vez por todas. Taharka moriría en Nubia 2 años después y su sucesor, Tantamani, también intentó conquistar Egipto, pero falló en ello, del imperio asirio. Por lo tanto, en estos momentos nos vemos a Egipto en la órbita asiria, del imperio asirio. Aquí tenéis una imagen del imperio sirio con una representación, ¿no?, de una toma de una ciudad egipcia, ¿no?, de Memphis. Aquí vemos las pirámides. Es un hecho traumático porque sí, vale, estuvieron hubo reyes faraones negros, ¿no?, faraones nubios, pero que eran en esencia la misma cultura que Egipto. Y mantuvieron y restauraron. Ahora están bajo. Incluso pasó lo mismo bajo el gobierno Ixo. La diferente fragmentación del poder central hasta ahora, sean manos extranjeras o consideradas extranjeras, o sea una división interna de potentados locales o de reyes que se hacen fuertes en sus provincias, en sus territorios, mantienen una identidad y una cultura. Lo que estamos ahora es a incluir a Egipto como una satrapía a Siria. No una satrapía, porque eso llegará con el momento persa, perdonar, pero
Estamos ante la inclusión de Egipto ante una realidad mucho mayor y diferente a la que estaba acostumbrada. A ser una más, no a ser Egipto. Por eso me gusta poner esta imagen, porque el coloso se ha derrumbado, pero es que no se volverá a levantar jamás. Ya que en la baja época, nuestro tema final, tema 10, la cosa no mejora. Sé que es tema muy duro, sé que quizá lo haya explicado regular, lo he hecho lo mejor que he podido, ya que es un tema muy complejo, es un tema que me gusta darlo presencial, porque siempre las preguntas se responden en el momento. No quiero que os calentéis mucho la cabeza con este tema, ¿vale? No es un tema importante de cara a la evaluación, por lo tanto, no, o con que entendáis que hay tantas X dinastías que una son las sucesoras naturales de las que vienen de la dinastía 20, ¿no? Del Reino Nuevo, que entendáis que hay un momento de unificación que se fragmenta en otra dinastía, que estamos hablando de la dinastía 22, ¿no? Que hay un momento de unificación en la dinastía 22 que dura unos 100 años, que con Osorcón II se fragmenta después de Osorcón II, y que nace la dinastía 23, en las cuales hay diferentes dinastías conviviendo, ¿no? Hay diferentes monarcas que están ahí puestos, ¿no? Que uno manda en Tanis, que otro uno manda en Tebas, que otro en Ini, que el otro manda en otro lado, y que llega la dinastía 25, que es la Nubia, que quizás sea la importante junto a la 22 en este tercer periodo intermedio, ¿no? Y vuelve a someter a Egipto a un mismo gobierno, un gobierno central, y que sufre las consecuencias de la expansión asiria, quizás sean los más importantes de este momento. Es destacar la necrópolis de Tanis y quizá nombres importantes, pues que sepáis más o menos identificar, ¿no? Pues a Peusenes, a los Taquelot, a los Orcones, por encima, los más importantes, ¿no? Claro está. Y sobre todo de la dinastía 25, ¿no? Pues saber quién es Taquelot, sabéis quién es Tajarca, es interesante, ¿vale? Estos personajes son importantes, pero que entendáis el proceso. Si queréis vuelvo a repetirme en el vídeo y vuelvo a deciros que de todo este lío, de todo este follón, de todo este tema, lo más interesante es que conozcáis las diferentes dinastías, las diferentes capitales y los procesos de fragmentación y de pequeños procesos de reunificación. Por eso hay que destacar a la dinastía 22, la cual todavía se siente heredera, ¿no? De la dinastía 20, que con la dinastía 21 cambian la capitalidad a Tanis porque hay un colapso, hay un de sedimentos en un ramal del Nilo y obligan a cambiar la capital de Pirrameses a Tanis. Y esta dinastía, y después de la dinastía 21, la dinastía 22 reunifica Egipto durante unos 100 años. Tras Osorcón II se fragmenta en dos reinos, en dos estados de una misma rama familiar, que es el Bajo Egipto y el Alto Egipto, Alto y Medio Egipto. En una se queda la dinastía 22 y en otra se queda lo que fundará la dinastía 23, que hay un contexto de guerra civil que a partir del último monarca de esta dinastía 23 hay una fragmentación en diferentes reinos de lo que es Egipto y que hay un gobierno fuerte en Sais que dice, pues es el momento ahora, la dinastía 24, de conquistar el sur de Egipto. En Nubia hay un momento de fuerza que ven la fragmentación de Egipto, sobre todo del Alto y el Medio Egipto, como una oportunidad para conquistar territorialmente Egipto, una forma de venganza histórica, y tira hacia el norte. Hay un momento de una guerra entre dos dignos adversarios, Tefnach I de Saíta, de esta dinastía 24, y Pille de la dinastía 25, Nubia, hasta un punto en el que es Pille el que frena a Tefnach y termina sometiendo a la dinastía 24, quedando Egipto, todo el territorio egipcio, casi a cotas del Reino Nuevo,
bajo el poder de la dinastía Nubia, de estos reyes negros. Hasta que Taharka, es expulsado por los asirios. Al final de la dinastía 25 y con ello el final del tercer periodo intermedio y por lo tanto el comienzo de la baja época. Creo que en esta última intento de explicarlo lo mejor posible, he resumido lo más importante de este tema. Pido perdón y doy las gracias, ¿vale? Me hubiera gustado conoceros en persona. Todavía queda el tema 10, no es una despedida, pero me está dando penita lo que estáis sufriendo, lo que estoy sufriendo yo también, pero no queda otra que hacerlo así, ¿vale? Y ánimo y nos vemos en el próximo y último tema.